Diócesis de la Verapaz presenta El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Amigos, amigas, muy cordiales saludos a todos y todas, de manera que nos encontremos cada semana en este caminar como iglesia, siguiendo la palabra de Dios y también los acontecimientos de la vida de la iglesia cuando sean particularmente interesantes para nuestro caminar. Estamos ahora ya de nuevo en el tiempo ordinario después de las solemnidades de los domingos pasados, y el domingo pasado y este han sido de tiempo ordinario. Y en los meses siguientes, en los domingos siguientes, vamos a retornar a la lectura del Evangelio de San Mateo, que es el Evangelio, digamos, que se va leyendo los domingos en este ciclo A. El Evangelio de San Mateo lo retomamos ahora en el capítulo 13. El domingo pasado se vio una parte del 11, ahora vamos al 13 y seguimos entonces de aquí en adelante en una sección del Evangelio de San Mateo que es denominada el discurso en parábolas. Sabemos que San Mateo organiza todos los materiales de su Evangelio alrededor de 5 grandes discursos. Los evangelistas han tomado, pues todos sabemos, los materiales, algunos escritos, algunas colecciones de enseñanzas de Jesús, o sobre todo tradiciones orales. Eso lo han arreglado de acuerdo a las circunstancias concretas de su propia comunidad, de acuerdo a las inquietudes, a los interrogantes de los oyentes del mensaje, y también según el genio propio de cada uno de los evangelistas. Y por eso encontramos diferencias en la composición de los 4 evangelios. San Mateo, pues, ha hecho 5 grandes discursos. El primero se le llama el discurso misionero, y ahora vamos a entrar en el discurso en parábolas. Es un discurso en el cual San Mateo ha reunido 7 parábolas, y se irán leyendo algunas estos días, y otras pues no se leen en el domingo, sino en otros días de la liturgia. Estas parábolas de Jesús que giran en torno a la explicación de lo que es el reino de Dios. Ahí nos situamos pues en todo este capítulo 13, el discurso en parábolas. De toda una sección en la cual el Señor va explicando, y hay que tener eso también como trasfondo muy claro, va explicando lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es el sueño de Jesús, es el ideal, y eso es muy importante tomarlo en cuenta ya desde el principio. El reino de Dios es definitivamente algo, una propuesta de un mundo nuevo, de una tierra nueva, de un cielo nuevo también, que no se dan todavía, pero a los que podemos y debemos tender si nos consideramos discípulos misioneros de Jesús. Jesús ha vivido para anunciar el reino. Jesús él mismo ha hecho presente el reino de Dios. Sin embargo, constatamos que por varias circunstancias
tanto sus oyentes como nosotros ahora tenemos una cierta dificultad primero en comprender lo que significa el reino de Dios y luego también en identificarnos con ese proyecto. Por eso las parábolas en este discurso del capítulo 13 nos van orientando hacia esta mayor comprensión y van animando nuestros corazones para identificarnos con ese proyecto de Jesús. Fíjense ustedes que el reino de Dios es una realidad que precisamente porque nos lanza hacia el futuro y porque nos hace soñar en un mundo ideal, tiene sus dificultades. El reino de Dios está sujeto a una serie de contradicciones, a una serie de dificultades en medio del mundo, y precisamente por eso necesita que uno comprenda bien en dónde está el reino de Dios y comprenda qué es el reino de Dios, y luego también se identifique con el proyecto para no desanimarse a las primeras dificultades y a las primeras contradicciones. Son dos cosas que es muy importante tener ya en cuenta desde el principio cuando hablamos del reino de Dios. La primera, se trata de una utopía, se trata de un ideal. Utopía, eso viene del griego que significa eso no se da en ningún lugar. Utopos, ningún lugar. Ese es el origen de esa palabra. Y por lo tanto, eso todavía no se da plenamente. Nadie ha visto la plenitud del reino de Dios. El reino de Dios es lo mejor que nosotros podamos soñar. Fíjense ustedes que incluso sin haber leído toda la Biblia, los evangelios, o sin haber tenido mucha reflexión al respecto, sin haber leído el libro de la utopía de Tomás Moro ni ninguna otra cosa, uno, por sentido común, podemos decir, tiene sueños de lo que debería ser la realidad personal, humana, social, eclesial, religiosa. ¿Quién no sueña con un mundo completamente diferente? Un mundo en donde no haya desigualdades ni exclusión. Un mundo en donde la dignidad de las personas se respete plenamente. Un mundo en donde todas las necesidades básicas y las necesidades, superiores del ser humano estén satisfechas. Un mundo con absoluta felicidad. Esa es una palabra clave en el tema del reino de Dios. Con absoluta felicidad para todos y todas. Un mundo en el que se disfruta de la concordia, de la paz, en el que, en una palabra, todo se resume en el amor, en todas las condiciones de la vida, en el amor a Dios al que se le descubre y se le ama totalmente como Padre, como lo que en realidad es, a los demás a quienes se descubre y se ama como hermanos y hermanas y a quienes no se excluye, con la misma creación, una armonía con la creación que también se ama, se respeta y se utiliza racionalmente como un don de Dios para nuestra vida, en fin. Ese ideal, y cada uno puede soñar un poco, soñar despierto, podemos decir, en lo que el mundo debería ser. Eso, pues, es el reino de Dios, en otras palabras. Es el mundo en la perfección. Y eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Hay quienes pretenden que el reino de Dios pues se realice ya a través de un proyecto o alguna otra cosa determinada. Pretenden que el reino de Dios pueda lograrse en este mundo. Y fíjense muchas veces en la motivación principal, por ejemplo, de las revoluciones incluso armadas. Han pretendido implantar, incluso por la fuerza, un reino de Dios de igualdad, de paz, de justicia, etc. Y por lo tanto renuncian a algo más en el futuro y dicen, no, vamos a lograrlo ahora, a como dé lugar. Hay quienes también, al pensar en el ideal, en el reino de Dios,
pues simplemente dice, mire, esos son sueños, eso es imposible, seamos realistas. Lo contrario de lo que dicen, es posible implantarlo ahora, incluso por la coerción, por la fuerza. Hay otros que renuncian simplemente al ideal y se conforman con el mundo tal como es. Algunos pueden ser idealistas, revolucionarios, violentos, otros pueden ser simplemente conformistas pasivos. Y hay una tercera actitud que es la que a nosotros nos interesa, y ahí entramos en la segunda dimensión que es importante ante el reino de Dios. Hay quienes creemos que el reino de Dios es un proyecto posible. Sin embargo, al mismo tiempo somos realistas y sabemos que ese reino de Dios no se implanta por la fuerza, sino que se construye, más aún, está ya presente entre nosotros. Cuando consideramos estas dos cosas, primero el ideal y segundo, la comprensión correcta, la comprensión cristiana de ese ideal o de esa utopía, podemos entender mucho mejor la parábola que hoy se nos ofrece. Les decía que estamos en el discurso en parábolas, capítulo 13 del Evangelio de Mateo, que está orientado precisamente a hacernos comprender esta realidad del reino de Dios. No siempre fácil, pero podemos decir que por ahí va la cosa. Un ideal, el ideal de Jesús, el ideal que Él propuso, el ideal que encontramos en las mejores páginas del Antiguo Testamento, el ideal que encontramos también en personajes importantes de la historia de las religiones, en personajes soñadores y creativos de la historia de la humanidad. El ideal de lo que debería ser la humanidad, la relación con los demás, la relación con Dios, etc. En primer lugar, entonces, darse cuenta del ideal. Y en segundo lugar, comprender que ese ideal no se logra por nuestras propias fuerzas. Ahí hay algo fundamental en el mensaje del reino de Dios. Fíjense que es Él el que siembra, es Él el que ha de hacer crecer las plantitas, es Él el sembrador. En esta parábola del sembrador que encontramos al inicio del capítulo 13, y será bueno leerla completa, reflexionarla, se nos habla en primer lugar de Dios como sembrador. Dios no está allí como el todopoderoso que implanta el reino de Dios. Dios no está como el juez que va a condenar a unos y salvar a otros para implantar el reino de Dios. Y Dios no está tampoco como el que está lejos de la historia, absolutamente desentendido de lo que pasa en este mundo. Dios no es el todopoderoso, Dios no es el juez implacable, Dios no es el ser que es absolutamente otro pero que está lejos de la historia. No, Dios en esta parábola de Jesús es el sembrador. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es el sembrador, es Dios mismo el sembrador, que ha sembrado ya en el mundo la semilla de su palabra, que la viene sembrando en el corazón de los seres humanos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es Dios el que ha puesto estos ideales hermosos, bellos en el corazón de cada persona. Es por eso que San Agustín, uno de los grandes santos inspirados en la Iglesia, había dicho: Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Es decir, nuestro corazón está lleno de ideales, de sueños, de anhelos, de cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón para que deseemos el bien más grande. En primer lugar, estamos allí. Dios es el que ha sembrado en el corazón de la humanidad los deseos de un mundo mejor, los deseos de una vida mejor, y eso en todos los niveles. Y es bueno preguntarnos entonces también ahí nosotros cómo consideramos esto. Dios es el que lo ha sembrado, es un don de Dios, el inicio de ese ideal. No hay que renunciar a ese ideal. Es el ideal de Jesús, es el sueño de Dios sobre nuestra propia existencia, sobre nuestra vida. Podemos decir, ese es el proyecto
Ese es el proyecto de Dios, que seamos felices, que vivamos en armonía, que vivamos en paz con Dios, con los demás, con la misma conciencia. Y no hay que renunciar a ese ideal. Pero la segunda parte, hay que ser realista. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un mundo en el cual nosotros mismos no siempre escuchamos el ideal, sino nos dejamos llevar por la violencia, por los afanes de la vida, por las preocupaciones y por tantas cosas que tal vez nosotros no hemos provocado, pero que perturban nuestra paz y nuestra conciencia y que están alrededor, están en el mundo. Es por eso que la parábola del sembrador que va sembrando una semilla, pero esta semilla cae una parte en tierra buena, otra parte cae entre espinas, entre arena, entre piedras, entre matorrales que le ahogan, etc. Es también para decir, miren, en el mundo, en el corazón de cada hombre y mujer, está este ideal del reino de Dios sembrado. Y más aún en los cristianos, que muy claramente lo hemos comprendido como el proyecto de Jesús. Sin embargo, esta realidad, esta semilla que está en principio allí, también está sometida a muchos peligros y dificultades. Eso lo entendían muy bien los oyentes de Jesús, que en su mayoría eran campesinos de aquellas tierras de Judea y Galilea. En Galilea había algunas buenas tierras fértiles en las márgenes del río Jordán, pero luego el resto de la tierra era bastante árida, muy pedregosa, muy arenosa. Y ellos sabían muy bien que sembrar era cosa difícil, que sembraban mucho, que las cosechas eran pobres y que encima esas cosechas tenían que entregarlas porque estaban sometidos a grandes impuestos. La pobreza de las cosechas, la pobreza de las personas era grande. Ellos lo sabían las circunstancias sociales injustas a las que estaban sometidos. Aquel ideal de un pueblo feliz, de un pueblo realizado, de un pueblo libre, no era el pan de cada día, ni en Judea ni en Galilea. Cada día vivían la ocupación de los romanos. Cada día vivían el agobio de los impuestos y del costo de la vida. Cada día vivían las dificultades para superar la enfermedad, el hambre. Cada día sufrían la violencia que venía del Imperio Romano y también la violencia que existía por la delincuencia que también sucedía en aquel tiempo. El ideal, por lo tanto, se veía sometido a muchas dificultades. Pero allí vamos a la tercera parte, que es muy importante también cuando pensamos en el reino de Dios. Primera, no olvidar el ideal. Segundo, con realismo, porque sabemos que este ideal se ha sembrado en medio de dificultades. Y tercero, con una carga de esperanza increíble. Allí está la tercera parte, y podemos decir que eso es lo que caracteriza verdaderamente al cristiano. Eso es lo que hace al cristiano no simplemente ser un soñador idealista. Eso es lo que le diferencia del que tiene ideales, pero quiere imponerlos por la fuerza y luego, pues, por lo tanto, se desanima, se desencanta de que la violencia y las revoluciones no responden a sus ideales. El auténtico discípulo de Jesús que se encamina por ese proyecto del reino de Dios está motivado por la virtud de la esperanza. Y la esperanza es justamente esta actitud, esta cualidad del cristiano, que por otra parte es una virtud teologal, decimos, que no es meramente un idealismo, sino que es profundamente realista, pero es capaz de reconocer que el reino de Dios ya está sembrado en este mundo. De lo contrario, la acción, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús hubiesen sido
inútiles, vanas, hubiesen sido un fracaso. Jesús sembró el reino de Dios como una semilla que tiene su propia dinámica y que tiene su propia potencia. Y de hecho que va creciendo en medio de este mundo. Esa debería ser una convicción profunda del cristiano, del discípulo de Jesús. De lo contrario, cae en el pesimismo o en la violencia o en el conformismo con la realidad actual, el conformismo pasivo. Y el cristiano no es así. El cristiano sigue creyendo que es posible un mundo mejor, un mundo diferente, a pesar de todo. Y eso lo enseña de una manera muy fuerte un detalle de la parábola del sembrador. Fíjense ustedes que aquella gente estaba acostumbrada a que el fruto, el rendimiento de la siembra era muy bajo. Y sin embargo, Jesús habla de un fruto del 30%, del 60% y hasta del 100% de la siembra. Aún nosotros hoy sabemos que si se siembran 30 granos de maíz, qué sé yo, unos florecen, pero otros se los comen los animales, u otros llegan los zanates y también se los llevan, y otros no dan fruto. Es decir, todos sabemos que la siembra nunca es del 100%. Sin embargo, Jesús está hablando de unos porcentajes muy elevados en el fruto de aquella siembra, de una cosecha abundante. Ese es el verdadero optimismo cristiano, que sabe que la cosecha se va a dar, que sabe que, aunque haya dificultades, el reino de Dios va creciendo y está presente. Aquella primera comunidad del apóstol San Mateo afrontaba dificultades como las primeras comunidades cristianas porque decían la segunda venida del Señor, la instauración plena del reino tal como lo hemos escuchado en el primer anuncio del Evangelio está tardando demasiado. Más aún, parece que nos agobia la violencia, crecen las persecuciones. También encontramos divisiones en medio de las comunidades cristianas. No se acaba de vencer el pecado y por lo tanto entra también el desánimo, el desencanto, la desilusión en aquella primera comunidad cristiana. Y díganme, hermanos, hermanas, si no es también la realidad de muchas de nuestras comunidades cristianas, de muchas de nuestras comunidades eclesiales. Nos falta la perseverancia en la esperanza, puesto que constantemente, ante el cúmulo de dificultades diarias que hay que sobrellevar, desde fuera de la iglesia, pero también a veces de dentro de la iglesia, puede ser que empiece a cundir el desánimo, el desencanto. Y entonces caigamos en la pasividad, caigamos en el pesimismo o en el aislamiento. Hay quienes ya no creen en ningún ideal y por lo tanto ya no se comprometen. Hay quienes viven siempre amargados y frustrados porque, aunque luchan, se dan cuenta de que no hay tantos resultados como esperaran. El cristiano auténtico sigue sembrando, sigue esperando, sigue amando cada día porque sabe que el crecimiento del reino de Dios no es una cosa que dependa de él mismo, pero hace lo que puede y hace lo mejor que puede. En la misma línea de la esperanza nos encontramos hoy con la primera y la segunda lectura. La primera que está tomada de la tercera parte del libro de Isaías, que precisamente es denominado el libro de la consolación y que contiene una serie de palabras llenas de entusiasmo para aquellos judíos que volvían del destierro y necesitaban reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén, destruidas y asoladas. Necesitaban una fuerte carga de esperanza y lo lograron. Lo lograron porque confiaron en la palabra de Dios, que dice ese texto de Isaías que escuchamos este domingo: mi palabra es como la lluvia que no volverá vacía, que es como la lluvia que empapa la tierra y no cae en vano, como las semillas de la parábola del sembrador, que no caen en vano, tarde o temprano dan fruto,
Eso es necesario tenerlo como una convicción profunda. También el apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, en el texto de la segunda lectura de hoy, refleja ese mismo sentido de esperanza. Un mensaje, pues, de absoluta esperanza y de ánimo es lo que encontramos en los 3 textos de la Sagrada Escritura en esta parábola primera del capítulo 13. Y será muy importante que nadie deje de lado el volver a reflexionar sobre los textos. Yo insisto en que hoy necesitamos mucho esta virtud de la esperanza. La carga diaria de dificultades que afronta el país y el mundo es grande. Y más aún, yo no creo que sea simplemente porque las dificultades en la humanidad hayan avanzado más, sino creo que es también porque los medios de comunicación nos hacen saber con más facilidad y con más inmediatez muchas cosas y nos van reflejando también tantas dificultades. En los años en los que los medios de comunicación eran mucho más limitados y de poco alcance, pues la gente en realidad no se enteraba de otras cosas. Y si en su familia o en su aldea o en su pueblo las cosas iban bien, les parecía que el mundo entero iba bien. Hoy estamos al tanto de tantas dificultades y hoy parece que se lavan los trapos sucios de los gobiernos e incluso de las iglesias y de la sociedad y de las familias, no solamente en las casas, sino que se lavan en los medios de comunicación y se va comunicando entonces también una serie de cosas que son ciertas, pero que, ojo, pueden desviarnos de la auténtica visión cristiana de la vida. Y es necesario que el cristiano sea capaz de ver dónde está el reino de Dios, dónde encuentra signos de compasión, gestos concretos de responsabilidad, gestos concretos de alegría, de amor, de solidaridad, de respeto a la dignidad humana y a la vida, de respeto a la creación, de cuidado del medio ambiente. Si uno tiene los ojos de la fe y de la esperanza bien abiertos, será capaz de reconocer todas esas pequeñas semillas del reino al lado de las grandes dificultades. Dentro de 8 días nos tocará reflexionar sobre otra parábola, la del trigo y la cizaña, que irá justamente en esta misma línea. Gracias por su atención. ¡Feliz semana! La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.